Hola, hola, bienvenidos a la clase de matemáticas. El día de hoy abordaremos el tema de derivada de una constante. Bienvenidos. La frase para el día de hoy dice así: la inteligencia y el sentido común se abren paso con pocos artificios. Una frase de Wolfgang Goethe. El objetivo del día de hoy es comprender cómo se deriva una constante. Entonces, comencemos. Si f de x es una función y sea esta función de x igual a k, donde k es una constante, es decir, un número, entonces la derivada de esta función es igual a 0. Recuerda que podemos utilizar esta notación, que es la notación de Lagrange. Recordemos que la notación de Lagrange relaciona la función y un símbolo aquí que significa primado. Entonces, la derivada de una constante la escribimos como f' de x es igual a 0. Ahora, si expresamos esto en otra notación, como la de Leibniz, encontramos lo mismo. La derivada de la función con respecto a x, si la función es una constante, es igual a 0. Recordemos que esta notación es la notación de Leibniz. Fijémonos que en la notación de Leibniz, a diferencia que la notación de Lagrange, no utiliza primados, pero sí utiliza el diferencial con respecto a x, es decir, esta parte de acá, este diferencial de la función de x. Para este caso, en el que la función es una constante, es decir, un número, sea para una notación o para la otra, la derivada sigue dando 0. En resumen, la derivada de una constante es igual a 0. Vamos a los ejemplos. En el primer ejemplo, se nos solicita derivar la función f de x igual a 7, donde 7 es un número, es decir, una constante. Recordemos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, esto resultaría de la siguiente manera. F' de x es igual a 0. Y de esta manera hemos acabado nuestro primer ejemplo. Revisemos el segundo, que dice derivar la función f de x igual a 5 medios. 5 medios también es un número, en este caso un número fraccionario. Al derivar esta función siendo este valor una constante, entonces eso resulta f' de x, es decir, la primera derivada de esta función es igual a 0. ¿Por qué? Porque recordemos que si tengo una función y esa función es una constante, al derivarla esto nos da 0. No importa que este valor sea un fraccionario, igualmente sigue siendo una constante. Vamos al siguiente ejemplo, que dice derivar f de x igual a menos 0,25. En este caso nos damos cuenta que la constante es negativa, pero además es un número decimal. Sin embargo, sigue siendo una constante, es decir, un número. De manera que la derivada de esta función es igual a 0, es decir, f' de x es igual a 0. Démonos cuenta que en todos los casos que han sido constantes, esto nos da 0. Recordemos que para estos ejemplos hemos utilizado la notación de Lagrange. En nuestro cuarto ejemplo, se nos solicita derivar la función f de x igual a raíz cúbica de 27. Recordemos que raíz cúbica de 27 es una constante, de manera que al sacar la primera derivada de este valor que es una constante, eso nos da f' de x es igual a 0, es decir, la derivada de esta función que es igual a raíz cúbica de 27, esa derivada nos da 0. Muy bien, y de esa manera hemos terminado este ejemplo. Vamos al quinto y último ejemplo, que dice así: derivar f de x igual a a más z. Démonos cuenta que en esta función no se tiene x en este costado de la igualdad. Es decir, tanto a como z han de ser constantes. Estos valores no van a cambiar, es decir, tanto a como z serían números. Por ejemplo, podría ser el 2, podría ser el 3, entre otros, podría ser cualquier número. En este caso, al sumar las dos constantes a más z, pues nos daría como resultado otra constante. De manera que esta función, al tener la suma de esas dos constantes, es como si tuviésemos la función de una sola constante. Entonces, al tener en cuenta eso, podríamos decir que la derivada de a más z, siendo a y z constantes, es igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque recordemos que la suma de a más z es una constante y la derivada de una constante es igual a 0.
¿Sabías que el número pi es una constante? Una cantidad con infinitas cifras decimales sin periodicidad. Es decir, sus números decimales no son periódicos, son diferentes. Para practicar, recuerda, la práctica hace al maestro. Derivar las siguientes funciones. Suscríbete al canal educativo en Fisimat. Te deseamos unos felices aprendizajes. Hasta otra oportunidad. Chao, chao.